sonidos, ya se ampliar ya con los audios y todo, y como trabajar en base a sus reacciones, ¿no? Como de los jóvenes, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Como, sí, ¿no? O sea, ese acercamiento un poco indirecto en el cual nosotros vamos a ser los mediadores, ¿no? Porque esto va a ser como un resultado que va a ser ya un poco intervenido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, ¿no? O sea, o sea, un poco ese es el objetivo, es como un poco mapear más gente joven, porque como había enfatizado, incluso en parte del proyecto no hay mucha, pero aún así, por ejemplo, acá también tienen altavoces, ¿no? O sea, la comunidad también tiene altavoces, incluso hay algunas radios locales como alianzas, en donde también, ¿no? Podríamos, o sea, se quiere, o sea, alianzarse, ¿no? O sea, igual son locales, así que no hay mucha restricción. Y también como indirectamente nosotros somos mediadores entre nosotros, las personas participantes que son personas mayores y los adolescentes básicamente, ¿no? Que también como que estamos mapeando, ¿no? Que viven cerca en el distrito de la comunidad y también en Cusco, ¿no? Que es algo que, bueno, yo un poco tengo más cercanía porque es como parte de donde es mi familia. Entonces, más o menos por ahí mediar un poco la situación y bueno, igual ver si en Cusco, porque hay bastante como población migrante en Cusco, migrante local, y también no buscar alianzas en Cusco hay una radio que es más o menos específicamente que habla de la comunidad y de varias comunidades del distrito de Pilpinto. Entonces ahí como que estamos, como que tenemos bastante cercanía, así que siento que tampoco sea una dificultad como muy abismal. Genial, Celi, muchas gracias. Y a ver, por último, Daniel, que tiene la mano levantada. Sí, Daniel, te escuchamos. Ahí, ya, creo que Daniel se ha bugueado. Hola, Ahí está, sí, Daniel, sí, te escuchamos. Sí. hola, sí, disculpen. Bueno, en el marco del trabajo que estamos haciendo con el movimiento Quechua, acá en Independencia Huaraz, ya es un trabajo de bastante tiempo. Nosotros hemos realizado bastantes conexiones a través de las comunidades, ¿no? A nivel de la región Ancash, especialmente en Huaraz. Pero lo principal, ¿no? Que yo quiero manifestar es que lo más sagrado, digamos, ahorita para las comunidades en el trabajo que nosotros realizamos, siempre es el documento formal, ¿no? Incluso se dice que las comunidades avalan mucho o respaldan bastante el trabajo de organizaciones inscritas, ¿no? Siempre que tú vas a una comunidad, te dicen, no, estás registrado, no estás registrado. Creo que es uno de los avales. Pero también ahora que estamos participando, por ejemplo, ¿no? En las juventudes campesinas de la Federación Agraria Departamental de Ancash, es un nexo bastante fuerte que tenemos a nivel de las comunidades. Específicamente nosotros lo que queremos hacer es trabajar con la comunidad Alfredo Montero de Jatumpongor, que se encuentra en Independencia. Hay diversas situaciones que están ocurriendo ahí, pero especialmente en el tema de hacer una retroalimentación nosotros con apalancarnos con el movimiento y hacer este trabajo de intergeneracional, ¿no? De las prácticas y costumbres, los saberes ancestrales que nosotros hemos recogido y hacer esa dinámica de retroalimentación con la comunidad, ¿no? Las nuevas generaciones ahorita están por la cantidad de información, digamos que los pequeños, un poco que han dejado de lado a las prácticas ancestrales, ¿no? Entonces esa retroalimentación nos parece muy interesante. Ahora, ¿cómo comunicarlo? Tenemos el enlace bastante amical, familiar con los comuneros, especialmente también con la presidenta, ¿no? La doña Rosa Barreto, que ha ido a representarnos incluso a Chimbote, a Lima,
También hemos invitado a las compañeras que llegaron de Ecuador, de Brasil, ¿no? Que trabajamos en esa retroalimentación, ¿no? No solamente es unidireccional, como digo siempre, en el mundo andino es eso, ¿no? Es una comunicación dual de que yo te doy y tú también al mismo tiempo me das o recibo yo la información, ¿no? Bueno, en el tema comunicacional siempre el documento, siempre comprender y adentrarte a a la costumbre de ellos para poder comprender y saber, ¿no? Involucrarte de lleno en ese trabajo con la comunidad para que así puedas incluso tomar esa imagen de parte de la comunidad, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos bastante y por eso que la confianza que nos dan, ¿no? Eso creo que es bastante importante para nosotros en cuanto a la comunicación y a las prácticas para poder fortalecer los proyectos que queremos hacer. Perfecto, Daniel, muchas gracias por compartirnos también. Entonces, eh, ay, perdón. Entonces estamos viendo de que es importante pensar también, una vez que sepamos a quiénes nos vamos a dirigir, cuáles son los medios de comunicación más importantes para poder llegar a ello, ¿no? Y lo último que quería compartirles también, una de las últimas cosas que quería compartirles es, después de todo este proceso, cómo regresa este archivo, esta memoria que hemos registrado, recopilado a la comunidad, ¿no? Entonces, aquí es que hablamos de qué sucede después de todos los eventos, ¿no? ¿Cuál es la devolución a la comunidad, ¿no? Entonces, ahí puede ser desde, por ejemplo, publicar los resultados en redes sociales, exponer archivos de Wikimedia Commons, ¿no? Porque los archivos se van a subir a la plataforma, pero pensando en cómo comunicamos para la comunidad, ¿no? Pensar, por ejemplo, en tener en cuenta hacer presentaciones locales, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de registro de arpa tipo orquestín cusqueño que se hizo aquí en Cusco, tuvo una presentación final en donde no solo se escucharon los audios y se presentó el proceso, sino que al mismo tiempo fue como un pequeño concierto, ¿no? Del maestro Alejandro, que fue a quien se registró, y se hizo en un espacio local de Cusco, participó su familia, y participó gente de la comunidad en general, ¿no? Eh, entonces pensar si mi proyecto puede estar orientado a eso, o puede ser, por ejemplo, una escucha colectiva de audios, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo audios de memoria sobre las mujeres Cagataibo, yo luego puedo hacer que sean los niños y los adolescentes quienes escuchen estos audios y, no sé, de repente hagan una actividad con esa escucha, ¿no? Como el proyecto, en el caso del proyecto de Gabriel, ¿no? Hacer una copia digital o una copia impresa o hacer una publicación. En este caso él hizo una publicación cartonera, ¿no? Que recopilaba los dibujos de los niños. Pensar también en dónde queda ese material al final. En el caso de Gabo quedó en la misma biblioteca. Eh, o, por ejemplo, pensar si voy a trabajar con una federación y la federación tiene archivos, como este archivo también puede ser devuelto como un archivo para la comunidad, ¿no? Entonces, tener esas cosas en cuenta es importante durante todo el proceso del proyecto, ¿no? Eh, Incluso al finalizar, ¿no? Al momento de pensar cómo se devuelve esto. Entonces, hay un cuadro que creo que les va a poder ayudar un poco a estructurarlo esto de forma muy sencilla, ¿no? Que sería pensar, bueno, acá dice proyecto, pero sería como las partes del proyecto, ¿no? Pensar en cada parte de ese proyecto, pensar en cuáles son las actividades que tienen cada parte, con qué público voy a trabajar y a partir de ahí saber cuál es el medio más adecuado para poder comunicarme con ellos, ¿no? Si voy a tener que convocar a una asamblea a través de un altavoz, si voy a tener que hacer una publicación digital para poder convocar público para que participe en mi proyecto, ¿no? O si quiero trabajar con niños, entonces tengo que comunicarme con una escuela o un colegio. Entonces, todo ello, este cuadro es un poco para que puedan
para que les ayude a identificar, ¿no? Cada una de esas partes y las tengan también presentes, Pueden eh, ver la dibujo grande, ¿verdad? De presentes en cada manera, parte. las personas, aunque no sepan leer, Ay, van a reconocer su plan. ya. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí, hasta esta parte. Si la tienen, pueden usar el chat o levantar la manito. Eh, pero la idea es que puedan tener, digamos, presente que cada una de estas partes es clave, ¿no? Y que cada público va a ser distinto también. Pero cuando hablamos de comunicación o de cómo comunicarnos, también tenemos que pensar en cómo van a ser esas estrategias de comunicarme, ¿no? ¿Cuál va a ser, o más que estrategias, cuál va a ser la metodología con la que voy a comunicarme o recoger esa información, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar un poco sobre lo que son las metodologías participativas. Eh, Así que le voy a dar la palabra a Carlos, si no hay ninguna pregunta. Gracias, Geset. Bueno, quería complementar algo sobre lo anterior, ¿no? Cuando ustedes armen su proyecto, mañana vamos a hablar de las alianzas, pero consideren a Wikiacción Perú y a Simetría como aliados de su proyecto, ¿no? Como Wikiacción podemos ayudar a difundir, siempre estamos acompañando los proyectos. Incluso podemos redactar una carta si es necesario, ¿no? Cosa que hemos hecho para dirigírsela al ministerio, a la ADC, al Parque Nacional tal, a la escuela tal, ¿no? Siempre podemos ahí apoyar con eso. Y Asimetría, que maneja bastante lo técnico, puede hacer también pues un socio importante, ¿no? Yo había puesto en el chat una forma de comunicar, es el cordel sonoro, ¿no? ¿Conocen el cordel fotográfico? Se instala un cordel y se ponen las fotos en cualquier lugar, ¿no? Un parque, una escuela, y ahí tienes ya una exposición. Pero imagínense hacer algo ya no fotográfico, sino sonoro. Yo me imagino una tablet o un conjunto de celulares donde puedes escuchar, ¿no? Es algo que Asimetría podría resolver con toda la creatividad que tienen. También en este laboratorio hay dos proyectos que van a ser subvencionados. Y por lo general siempre ha sido así, solamente subvencionamos dos o tres, pero en este caso dos con este monto de $800. Pero en el caso de Hernán y Gabo, sus proyectos no fueron los ganadores. Eh, Fueron menciones honrosas que nosotros decidimos acoger y hacerlos parte de nuestro presupuesto anual del siguiente año. Entonces, ustedes, si hacen bien su propuesta y si está bien sólida, si no ganan ese monto de subvención, si no, su proyecto no es elegido por el jurado, pues nosotros podemos incorporarlo en nuestro presupuesto operativo Wikiacción. Entonces, es así que de los, creo que 16 proyectos que llegaron en la primera edición, al final se ejecutaron 7 y solamente se financiaron 3, ¿no? Directamente con el laboratorio. 4 otros los acogimos, ¿no? Entonces, eh, es una forma de hacer que una buena idea se implemente, ¿no? Y como vieron en las propuestas, había la importancia de la persona o el grupo de personas que coordina el proyecto con el tema, ¿no? O sea, Hernán, con su proyecto de No San Juan, él ya había trabajado con esa comunidad y tenía buenos contactos con los directivos, con la FECONAU, con los docentes. Y Gabo, o sea, ya trabajaba con los niños y tenía mucha experiencia en metodologías libres. Entonces, eso es algo que tienen muchos los proyectos, ¿no? Que es importante que no solamente haya una buena idea, sino que la idea sea presentada desde una experiencia y vínculos hechos. Que esa es también una razón por la cual los 20 participantes de este laboratorio han sido elegidos, ¿no?
Hay gente que presentó una idea muy buena, pero no entró a este laboratorio porque faltaba el arraigo, ¿no? El caminar con la comunidad, el generar lazos. Entonces, eso, vamos a la siguiente diapositiva. A continuación le vamos a presentar una serie de metodologías que ustedes pueden utilizar, ¿no? Que ustedes pueden ponerlas como actividades dentro de su propuesta. Me parece importante hablar de esto porque les puede servir. Los mapas de memoria del territorio, no sé si vieron este mapa Matses, que ustedes descargan y pueden entrar ahí al territorio de Matses y escuchar ahí la historia sobre tal animal o sobre tal evento, ¿no? Entonces, eso se construyó a través de esta metodología, ¿no? Donde se describe el territorio y se van identificando lugares sagrados y se va contando por qué es este sitio importante, ¿no? Y esto en la lengua local. Siguiente. Esto lo vamos a compartir, ¿no? No tienen que apuntarlo. Otra interesante metodología para los que trabajan con plantas está la cartografía cultural de plantas, ¿no? Que es juntarte con personas, abuelos, abuelas, tal vez curanderos y curanderas, hierberas y hierberos, que sepan, ¿no? Porque, o sea, que en Huaraz uno va los lunes y jueves al mercado Chaigua a comprar plantas medicinales. Y hay un montón de mujeres que tienen plantas y las ofrecen. Y muchas saben, casi todas saben a nivel general qué es esta planta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pero no todas saben que para el resfrío se usa mejor esta planta para este síntoma que esta otra, ¿no? Entonces, esas personas que saben realmente ese detalle son las que tienen que buscarlas, ¿no? Eh, y dentro de esa cartografía que pueden hacer, hay temas sensibles, ¿no? Hay plantas que no se divulgan sus propiedades, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en Huaraz, el Cajón de Huaylas, hay una planta que es la manayupa o la eh, em, Alzo pachaquin, la pata de perro, eh, que se usa para depurar, pero nadie habla que es abortiva, ¿no? Pero sí es abortiva, ¿no? Entonces, eso yo lo sé porque en la Amazonía se usa como abortivo. Entonces, hay plantas que sus usos no se comparten así nomás. Hay otras que sí, que tienen el chamico, por ejemplo, ¿no? Es una planta cuyas semillas son venenosas y es bueno saber estos temas, ¿no? Saber que la ruda o que la chinua, la, la ortiga puede dejar de ardiendo todo el día, ¿no? Entonces, en esta cartografía cultural, pues, ten en cuenta que hay saberes sensibles, se puede preguntar dónde crecen las plantas, cómo se recolecta, cómo se conserva, cómo se prepara y utiliza, o sea, eh, son cuatro saberes distintos, ¿no? O sea, ¿cuándo recolectas? En el amanecer, en luna llena, en luna nueva, ¿cómo se conserva? ¿Lo secas? ¿Lo haces, no sé, tintura o lo haces un ungüento? ¿Cómo lo preparas para aplicarlo? Y cómo lo aplicas, ¿no? Si se aplica de esta manera durante 3 minutos sobándolo o no. O sea, estos son todos saberes muy relacionados, ¿no? ¿Qué territorio es un espacio los parentescos entre plantas? Muy bien, Lu. ¿Qué zonas están en riesgo? Aquí hay una depredación muy grave de una planta que ni siquiera es medicinal, es mágica, que es la rimarrima, y la están sacando de un área natural protegida, ¿no? A veces solamente para uso ornamental, y eso es depredación. ¿Cómo surge una planta? ¿No? Hay unos mitos bellísimos de las plantas, ¿no? De la hoja de coca, de diferentes territorios, ¿no? ¿Qué cantos y cuentos existen, ¿no? Acá hay una planta eh, escorzonera, ¿no? La escorzonera, la, hay una princesa Chavín que canta escorzonera, tú eres remedio, en fin. Hay muchas plantas que tienen que ver con... Hay muchos saberes sobre las plantas, ¿no? O sea, es muy importante. Luego tenemos la siguiente. Bueno, mi tema son las plantas, así que me apasiona, ¿no? Círculos de palabra con mayores, otra forma de compartir.
y cada uno tiene su forma de grabar también, ¿no? ¿Dónde ponemos el micrófono? ¿Quién graba? Eh, entonces, el círculo de palabra es muy importante, ¿no? Un círculo donde todo, no hay una pirámide, no es un cuadrado, sino es un círculo, es horizontal. eh, y es una forma muy tradicional de compartir saberes. Y se va circulando la palabra, ¿no? Donde cada uno, ante una idea, empieza a compartir, ¿no? Hay muchas formas de hacer círculos. Otra metodología, a ver la siguiente. Ustedes pueden buscar esto en internet, hay mucha información sobre estas metodologías participativas y hay mucho más, ¿no? Incluso hay una que es campesino campesino, mujeres guía, que se utilizan. Priorización participativa de contenidos. Esto es muy importante en algunos casos, ¿no? Hace que la comunidad decida qué conocimientos, memorias y aspectos se documentarán primero y cuáles no. Entonces, a veces tiene una idea y a través de esta metodología se va identificando, ok, ¿cuál qué es lo más relevante para la comunidad? De repente la idea que ustedes propusieron al inicio no es tan importante y la comunidad tiene una cosa más importante. Entonces, esto nos ayuda a, a escuchar, ¿no? Y a decidir colectivamente en base a la memoria de personas del territorio. La siguiente, líneas de tiempo, esto lo hizo Hernán, ¿no? Y lo que buscaba Hernán era con la comunidad decidir cuáles son los momentos más importantes, ¿no? Buscaron muchos, pero al final seleccionaron unos cuantos, los que se pueden compartir y que eran políticamente estratégicos, ¿no? Que tienen un tema de juicio con una persona, entonces era importante registrar estos hitos y visibilizarlos. Entonces ahí había una cosa muy importante, ¿no? Que el proyecto de registro sonoro ayudaba a la comunidad en sus objetivos de reconocerse frente a otros, ¿no? O sea, estamos acá y así era antes y así nos fundamos y nos juntamos e hicimos estas cosas. Este año inauguramos nuestra escuela, este año fue, no sé, la inauguración de la biblioteca comunal, en fin. Siguiente. Historia de vida es una metodología muy participativa, muy conocida, ¿no? Eh, esto creo que lo de, me parece que es Diana, que está con las lideresas Acataibo. ¿Me corriges, Geset? Es Diana, ¿no? Sí, sí, Diana. Sí. Claro, esta es una metodología para recoger la historia de ciertas personas y, y con lideresa funciona, ¿no? Hay que adaptarla, hay que aterrizarla, pero sí son a través de la historia de vida de una persona, o sea, se cuenta la historia de la comunidad también, ¿no? De personas que han tenido una trayectoria importante, ¿no? Eh, y a través de una persona como vínculo para transmitir, pues es muy personal la cosa. Cuando ustedes presenten su proyecto, tienen que también hablar de quiénes son, de modo que no sea un proyecto, sino sea su proyecto con esta comunidad, o sea, que se humanice, ¿no? Y la historia de vías tiene esa fuerza, ¿no? Que humaniza la historia. Es la perspectiva desde la base, no es la historia sin participantes, típica de patriarcado, sino es la historia de las personas, las historias comunitarias. ¿Alguna pregunta sobre estas metodologías? Las presento para que ustedes las consideren. Pueden, bueno, seguramente varios las han conocido, son muchas ya se usan hace años, eh, y pueden usar una, dos, pueden fusionar y meter su propia metodología porque estamos justamente en un laboratorio. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Sienten que una metodología es más pertinente a su proyecto? Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta más que todo sería, como en mi caso, yo ya tengo los audios grabados con estas dos comunidades. eh, bueno, sí se ha aplicado quizás esta metodología de historias de vida,
¿no? Porque hay como entrevistas de, sobre todo de Sonkiri, que es el sabio, ¿no? El sabio de este instrumento ashánica, que es el Sonkari. Entonces, en mi caso, ¿cómo o qué metodologías participativas se usa ahora en este proceso, ¿no? En el que está el proyecto? Muy Ya, aparte obviamente, de volver a escuchar esos audios, ¿no? Con él, con Arlindo. Entonces, no sé, por ahí tengo como más consultas que qué más se podría hacer, ¿no? ya. Eh, Buena pregunta. Sí, siempre hay un elemento ok, vamos a registrar, documentar y después también hay que presentar, ¿no? No la presentación final de lo que se ha registrado, la socialización, sino antes, ¿no? Verificar lo que se ha registrado, si es que ha faltado algo, porque a veces faltan cosas, a veces cuando presentas lo que has grabado otra vez a la comunidad, de repente ahí se complementa y se obtienen eh, otras memorias, ¿no? Y se validan también. Y se decide cuál va, cuál se publica, cuál no se publica, cuál se guarda, eh, o cómo se publica. Entonces, eso creo que es importante en tu propuesta, ¿no? Como que estos, o sea, si se van a devolver a la comunidad, hacer un espacio de un círculo de escucha y decidir, ¿no? O sea, ok, genial, recibimos todo, pero de repente esto es importante difundirlo o no. Entonces hay ese espacio donde tienes que usar una metodología participativa, ¿no? E involucrar a las personas más relevantes, ¿no? Eh, que pueden verse afectadas por esta publicación. Y si buscamos que se afecten, pues tiene que ser 100% positivo, ¿no? Y con consentimiento. Entonces, eh, eso. ¿Alguien tiene algo que compartir sobre lo que preguntó Victoria? ¿Alguien tiene que aportar? ¿Se le ocurre algo? Bueno, entonces seguimos con Eduardo y Junior y de ahí pasamos a la sesión ya de plataforma. Vamos a ver lengua libre, ¿ya? Así que vamos avanzando. Vamos a estar como 20 minutos, así que dale, Eduardo. Ya, gracias. Al respecto de historias de vida o bueno, bibliografías comunitarias, en otra reunión como este ya yo había manifestado que en mi pueblo existe persona edad avanzada que es fundador del pueblo Yutupis Abajún. Asunto es, por ejemplo, lo describe todo, ¿no? Lo describe, por ejemplo, cómo han trabajado, cómo se inició, quiénes eran, pero no indica, por ejemplo, el año, el mes, ¿no? Él, por ejemplo, él no puede decir, porque aquel tiempo ese abuelo, bueno, no encontró escuela, entonces él no sabe escribir o leer, ¿no? O sea... Nosotros sabemos, por ejemplo, los nombres de números, todo eso, y es muy importante, ¿no? Porque para plasmarlo, ¿no? Entonces tiene que también ver el tiempo, ¿no? En qué año inició. Entonces yo veo, pero todo lo que él declara, entonces, cómo se inició, cómo se vivió, ¿no? Cómo se construyó, cómo se gestionó. Entonces, por ejemplo, la escuela. Sí, sí describe, pero no menciona el año en qué año ha sido o en qué mes, ¿no? Entonces yo veo conveniente, debe haber una investigación porque también hay algunas fuentes, claro, tiene su DNI, se puede ver su fecha de nacimiento, el tiempo, y también creo que si hubiera algún fuente de información bibliográfica, se puede dar cita de fuente de información bibliográfica, ¿no? Sí, interesante la pregunta, Eduardo.
Sí, mira, hay datos que se pueden recoger, ¿no? O sea, cuándo fue la comunidad reconocida por el Ministerio de Cultura, por el Estado, eh, y otras no tanto. Entonces, o sea, cuál es el punto de la reconstrucción, ¿no? O sea, eh, no queremos una historia así cronológica de la comunidad. O sea, la comunidad antes, o sea, no se llevaba un, este, un registro exacto de todas las fechas, ¿no? Son estimaciones. Incluso cuando hablamos de la historia occidental, de cuando nació César Augusto o Marco Antonio, en qué fecha llegó, o sea, son estimaciones. Eh, hasta hace 300 años casi todo está estimado, ¿no? Exacto. Eh, pero es importante que se registre en función de lo que es importante para la persona. Si él dice, ah, bueno, cuando tenía mi cuarto hijo, cuando nació mi cuarto hijo, se creó la escuela, ¿no? Entonces el punto de referencia es su propia historia familiar. O cuando hubo esta inundación, pasó esto, o 2 años después, o 2 temporadas de lluvia después, o antes. En fin, o sea, no tienen que ser fechas exactas así en el calendario gregoriano occidental, ¿no? Eh, lo importante es que sean saberes, historias de vida que tengan sentido para la comunidad. Y a veces la fecha no es tan importante, ¿no? Eh, hay cosas que son más importantes para una persona que la fecha pasa a quinto plano, ¿no? Eh, en fin. Junior, Ya, gracias. Tengo una consulta, Carlos, y se vincula más, por ejemplo, a la parte final, donde mencionas, bueno, en el tema de recolección de plantas, cuando ya se procede, digamos, a identificar la especie, y tomando en cuenta también el nombre con el que lo reconoce, digamos, las personas en la comunidad, también se incluye, por ejemplo, si utiliza algún tipo de aplicativo o algún tipo de programa dentro de la metodología, como que ya hacemos todo este proceso de recopilación y en la parte como que para ya agregar quizás este valor y identificar plenamente, digamos, según los conocimientos que se tienen dentro de la botánica, tal vez, este, a este instrumento aplicativo o herramienta, o ya sería como que otro paso adicional después de la metodología. estás hablando de Naturalist, ¿no? Eso es una aplicación. Ajá, ajá, Junior, algo así. Sí, sí, algo así, claro. ¿no? Como que la de naturalista y otras también, o sea, porque también hay otras que se manejan, creo que desde más, no tanto como aplicativos, sino como buscadores referenciales, ¿no? Creo que uno que nos enseñó hace algunos años en uno de los talleres que se hizo en LUNASAM, lo tengo todavía apuntado, pero siempre, siempre se me va su nombre. Era un programa, antes cuando no eran tanto los aplicativos. Sí. Bueno, antes de responder tu pregunta, eh, hoy día es la sesión número 5. Estamos viendo esos temas. Mañana vamos a ver temas del proyecto, presupuesto, alianzas y más. El día jueves vamos a tener asesorías individuales donde cada uno va a tener 20 minutos con el equipo para pensar su proyecto, cómo mejorarlo. Entonces, la idea es que ustedes avancen su proyecto hasta ese día jueves, de modo que podamos ahí afinar sus propuestas, ¿no? Eh, y el viernes es la presentación piloto, o sea, cada uno va a tener 6 minutos para presentar su propuesta en este espacio privado, nosotros, el laboratorio, los participantes, facilitadores, y también van a recibir una devolución y después van a presentar ante el jurado el día sábado. Entonces, tu proyecto, claro, ahí tengo comentarios, o sea, puedes usar el tema de la aplicación para identificar la planta, pero realmente, ¿qué quieres registrar, ¿no? Registrar así bien ingeniero, tú eres ingeniero ambiental, Junior,
Nos conocimos ya hace varios años, pero hay que pensar así desde la cultura, ¿no? ¿Por qué quiero registrar la planta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero registrar? La especie no es tan interesante, ¿no? O sea, yo pienso que tienes que hablar de, o sea, que tu entrevista, ese registro, cuente sobre la cultura andina, quechua, más que de los metabolitos secundarios o los usos medicinales, ¿no? ¿Por qué se llama Alcopachaquin, ¿no? ¿Por qué se llama Hualpapachaquin? ¿Por qué se llama Caparraninta, ¿no? Caparraninta, el pene de cuy. Hay una planta que se llama pene de cuy. Y si lo pones en donde crías cuyes, se multiplican los cuyes, ¿no? Es una planta mágica. Y así, esas cosas son bien interesantes. Eh, Hay una Doris Walter, no sé si la conoces, es una antropóloga que ha trabajado el tema de plantas desde esa perspectiva, y esos saberes son los que se están perdiendo más, ¿no? Porque ahorita hay muchos farmacéuticos que están investigando las propiedades así bien científicamente de las plantas, pero los saberes que están perdiendo son los usos tradicionales y sus formas de entender esas plantas, ¿no? De qué te está diciendo la planta. Hay plantas que son más interesantes que otras culturalmente, ¿no? Hay plantas que te dan sueños, que trabajan atrás de los sueños y más. Entonces, es algo que yo te diría y te vamos a decir más en la sesión del jueves. Entonces, cerrando este espacio de intercambio, vamos a ver el tema de Lingua Libre, que es una plataforma que quiero partirles, que puede ser útil en algún momento para ustedes, tal vez no ahora en sus propuestas, pero tal vez en algún momento sí, ¿no? Comparto pantalla. Eh, Quería mencionar antes que Commons tiene unas páginas, galerías, donde se ven las imágenes y se escuchan los sonidos de los instrumentos, ¿no? Entonces ustedes pueden poner ahí eh, una galería de testimonios de la comunidad tal, ¿no? Bueno, es una canción. Bueno, entonces nos vamos a Lingua Libre. Lingua Libre, comparto la, el enlace en el chat. A ver, se está abriendo, se ha puesto lenta mi computadora. Yo le puedo compartir, si no. Ah, en el chat, sí, por favor. A ver, entonces cierro mis ventanas para que ya esté con todo. Entonces, esta es la plataforma Lingua Libre, ¿sí? Eh, una vez que entran acá, ustedes con su cuenta de Commons pueden acceder. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a acceder a mi cuenta de Commons. Entonces, me voy acá a la esquina de la derecha. Dice acceder a Wikimedia Commons. Le doy clic. Me sale para completar tu pedido, lengua libre, necesita permiso para realizar las acciones siguientes en tu nombre en Commons Wikimedia. Permito, ¿no? Es una plataforma hermana de Wikimedia Commons. Entonces, ya estoy en la entrada, perdón, en la página. Entonces voy a grabar una palabra, ¿sí? Eh, Voy a ver Wiktionario aquí, qué palabras en castellano de Perú se puede usar. Caigua, caído del catre, cachi, a ver, cancha blanca, camaronear, no sé qué es camaronear. Caído del palto, de poca inteligencia, demasiado ingenuo, Chile, Perú. Bueno, tal vez algo más. eh, una bomba, no. Bicla, algo bien limeño. Bicla es la bicicleta, ¿no? Entonces voy a grabar en lengua libre Bicla, ¿ya? Me voy al botón donde dice grabar y hago clic. Y se abre una
un proceso para grabar una voz. Se me escucha, ¿no? A ver, alguien me hace un sí, sí, sí. Sí, Entonces, compruebe el micrófono. Es una secuencia de 5 pasos, ¿no? Compruebe el micrófono. Iniciar la prueba. Voy a iniciar la prueba. Eh, hola, hola, hola. Entonces, la prueba verifica que mi micrófono esté funcionando en mi computadora, ¿ya? Una vez que compruebo el micrófono, siguiente. Y va a salir mi perfil de locutor, ¿no? Yo estoy usando mi perfil, digo mi género, establezco mis idiomas que hablo, dónde estoy y la licencia con la que voy a compartir, ¿no? Voy a compartir con compartir igual. Una vez que establezco esto, como registrador de esta voz, voy a escribir la palabra. A ver, había dicho Bicla, ¿no? Bicla, y hasta acá. Entonces, grabo palabras en español, claro, y voy a, en esta lista he puesto Bicla y voy a darle siguiente. Ahora voy a grabar la palabra en el cuarto paso. Entonces voy a darle al botón azul del micrófono y voy a grabar la palabra Bicla, ¿ya? Bicla. Voy a siguiente, Bicla. Y ahora antes de publicar, Bicla. Ah, no me gusta, muy rápido. Ah, entonces yo voy a ir al anterior, voy a grabarlo otra vez. Bicla. Me voy a la siguiente, Bicla, Bicla. Ah, qué bueno, círculo en que lo usamos. Genial, Celi. Bicla. Y publico en Commons. Quinto paso. Y voy a ver cómo está subida en Commons. Acá estoy en Commons y se graba la palabra, escucho, Bicla, Bicla. Ah, se grabó la versión 2, ¿no? Y puedo usar, a ver, esta palabra en Commons. No tienen que hacer esto que estoy haciendo, pero voy a escoger el archivo, me voy a Wiktionario, edito código y voy a poner acá audio igual el archivo y pongo añado audio. Ustedes pueden hacer esto en Wikipedia, en Wiktionario y más, ¿no? Y voy a escuchar acá en Bicla, Bicla. Ajá. Mi diccionario ahora es multimedia, no solamente texto. Entonces, ha servido, ¿no? Entonces, ustedes pueden grabar de esta manera palabras o expresiones. Vamos a grabar más palabras, por ejemplo, ¿no? Voy a escribir eh, ¿dónde está mi bicla? O véndeme tu bicla. Eh, eh, mi bicla se perdió y ya está. Entonces son expresiones, no son palabras, ¿no? Entonces me voy a siguiente y voy a grabar es cada una, ¿no? A ver, ¿dónde está mi bicla? Véndeme tu bicla. Mi bicla se perdió. Siguiente. ¿Dónde está mi bicla? Véndeme tu bicla. Mi bicla se perdió. Y publico en Wikimedia Commons. Entonces han grabado las tres y me voy a Commons
y ya están los tres archivos y los puedo descargar. Voy a la página y puedo descargar acá el archivo. Eh, ¿Dónde está mi bicla? Guardar vínculo como, y se graba como audio file, ¿no? Y abro el archivo en media y lo puedo usar para cualquiera, ¿no? Entonces, esa es la Wikimedia lengua libre, ¿no? Y ustedes van a poner ahí en galería de audios subidos, voy a poner acá voy a editar, pongo mi archivo subido por Felino Volador, que es mi nombre de usuario, y añado, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, queremos que usen la plataforma, la conozcan, porque así van conociendo estas potencialidades que tiene Commons, ¿no? Em, Chabelita. Bueno, quedan 10 minutos. ¿Alguien quiere hacer el ejercicio de grabar frente al resto para probar? Lengua libre. Ustedes pueden grabar así varios segundos, ¿no? Sirve hasta un minuto. Pueden leer algo y grabarles. También lo pueden abrir desde su celular, no solamente desde su computadora, escritorio. Entonces, esa tarea se la estamos dejando para mañana. Mañana quiero ver que todas las personas hayan grabado algo en esa plataforma y lo compartan en la página del proyecto. Sería chévere que cada uno pueda subir palabritas de alguna lengua indígena peruana, ¿no? Porque estoy viendo que casi no, solamente quechua. No sé si hay, creo que ni siquiera Shipibo Conibo he visto en en el Wiktionary. Sí, voy a configurar una cosa para que puedan grabar en las lenguas que están presentes. Sé que se puede grabar en Aymara, se puede grabar en Cocama, pero no se puede ¿Por grabar qué en no, Machesa, Xánica. ¿Sí? por qué no se puede grabar en otras lenguas? Por un tema de configuración. Eso yo lo resuelvo en 20 minutitos, ¿no? Entonces, Eh, claro, te podríamos en todo caso, bueno, yo no sé si voy a grabar en una lengua indígena porque no, bueno, no sé si hay restricciones, ¿no? Yo no soy hablante materna de ninguna lengua originaria, ¿no? Pero, este, eso también, esa es otra pregunta, o sea, bueno, no sé si estoy planteando bien la pregunta, ¿no? Pero no sería correcto que fuese un hablante de una lengua originaria quien grabe una palabra en lengua originaria. O cualquiera puede subir un audio, digamos, independientemente de este detalle. sí, incluso en Wiktionario en inglés hay palabras en castellano y a veces las pronuncia alguien que ni siquiera habla nativamente castellano, ¿no? Te dice eh, Perú en vez de Perú, dice Perú, Perú, o con acento francés. Entonces, por ejemplo, yo grabar algo en quechua de Ancash, que sé, pero no me va a salir mi, mi Pero, acento. pero supongo que eh, pueden haber ahí una parte en la cual agregar en detalles, por ejemplo, una parte donde poder añadir más info en donde podamos decir que la persona que está grabando el audio no es hablante de la lengua, ¿no? ¿Se puede? Mira, por ejemplo, voy a poner acá en perfil del locutor, idiomas hablados, voy a poner quechua, quechua ancashino, a ver, quechua chiquián, quechua guaylas. Nativo no, tengo principiante, ¿ya? Lugar de aprendizaje Huaraz. Ay, ya, qué chévere. Ya. Entonces acá, dan. Entonces, ya está. Voy a ir a la siguiente. Voy a escribir cabeza, que es peca, ¿no? Peja. Eh,
Entonces grabe palabras en quechua huaylas. Perdón, acá, peja, y yo grabo peja, pero va a salir como si yo grabase, va a decir que yo no soy nativo, ¿no? Peja, siguiente, peja. Tal vez está mal, tal vez está bien. Eh, ¿Con qué dicen los junior? ¿Qué tal mi pronunciación? ¿Quién estaba ahí? Daniel. Un poco más decente en la espeja. ¿No? Disculpe, entonces, en mi caso, yo soy hablante de la lengua wajún. No creo que lo reconozca, ¿no? Tengo que hacer ahora que termina la sesión, voy a ajustar para que ustedes puedan grabarla en Aguajún, en Matsés, en Coacataibo y más. Eh, Gracias, estará genial. sí, Muchas gracias. sí, Sí, en Cacataibo de pronto Diana de pronto puede grabar y yo puedo aportar también algunas palabras. claro. Ahora, estamos pidiéndole un ejercicio simplemente para probar la plataforma. Pueden grabar una palabra o cinco, pero es el ejercicio, ¿no? Eh, entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta sobre las definiciones. ¿Se tienen que agregar solo definiciones literales o, digamos, extenderse un poco en lo que significa una palabra? Por ejemplo, pensaba en Yanantin en quechua, que en el quechua de Chanca tiene una definición más larga en varios contextos, ¿no? Eh, sí, hay definir es limitar, ¿no? Y en castellano, en las lenguas occidentales, a veces cerramos palabras y su definición, y en las lenguas originarias no es así, ¿no? Las palabras bailan, ¿no? Danzan, van cambiando, y su sentido es muy abierto también, ¿no? O sea, sigue definiéndose, se sigue abriendo cada vez más. Es como un hoyo donde cada vez vas yendo más profundo, ¿no? Palabras como Yananti, o sea, es así, ¿no? Palabras con harta profundidad. Hay palabras, incluso Wilca, ¿no? Wilca, o sea, sagrado, ¿no? No es solamente sagrado, ¿no? Es también nieto, es árbol, es muchísimas cosas. Y así en cada lengua originaria, ¿no? Entonces la definición, pues, es una cosa que se puede grabar en un círculo, ¿no? Como una parte de la memoria de la palabra. ¿Qué piensa esta comunidad en Andahuaylas sobre esta palabra? ¿No? Eh, y es realmente interesante. Y después estos audios pueden ser usados por un investigador del mismo territorio, ¿no? Eh, para visibilizarlo más y confrontar los significados desde Occidente, ¿no? Yanantin. Claro. Yanantin Masintin. Sí, Gabriela. Sí, nada, que quería contar que, bueno, los diccionarios en realidad son una interpretación del investigador, ¿no? Del foráneo. O sea, y las definiciones son construcciones o más interpretaciones, ¿no? Del propio investigador. Y se tienen que usar, pucha, muchos recursos del idioma originario para poder definir, ¿no? Y ni aún así se logra, o sea, y se define la palabra en un estadio, no encima, o sea, que es un término que puede ser romantizado después con los años. No sé, los diccionarios son polémicos. Yo, como lingüista, siempre tengo en cuenta eso, ¿no? Que la lengua en realidad no está en los diccionarios, sino en el uso del hablante, ¿no? Eso es lo que constantemente nos repiten como un axioma. No sé, son bonitas las lenguas. Quiero cerrar con eso. Es muy chévere. Y es muy chévere esta herramienta que nos has mostrado. No sé, me están ahorita disparando las ideas de las cosas que se pueden hacer con esto. Y que no estén como que tanto a la disposición de los investigadores, ¿no? Porque de pronto para un lingüista los datos son oro, ¿no? Porque es bien difícil ir a las comunidades y lograr estos datos, y claro, y de repente se encuentra con esto en internet ya como que, 9 en punto, digamos, a la mano de todo el mundo.
pero es chévere también que no esté como el dato en su estado más pulcro, perfecto, como ellos lo buscan, ¿no? Sino que cualquier persona pueda subir, incluso una persona que no es hablante. Me parece bien chévere, la verdad. Gracias. Y tiene que ver con la democratización del conocimiento, ¿no? En su producción y su uso, ¿no? Consumo. Sí, es un tema muy interesante de la lengua, ¿no? Cosas que encierran. Incluso el castellano, ¿no? O sea, cuando pensamos en religión, tenemos una concepción de religión, pero si vemos ahí de dónde viene, de religar, de religarse, conectarse, vemos una profundidad en las lenguas, ¿no? Y, o sea, creo que es Bourdieu, ¿no? Bourdieu, todo el tema de violencia simbólica, cómo una lengua puede dominar a otras y erradicarlas, etnocidios, ¿no? Entonces, estamos buscando lo contrario, ¿no? Generar más diversidad de la comprensión y más diversidad de entendimientos de lo que es la realidad, porque desde cada cultura se entiende el mundo, y eso tiene que ver diversidad cultural, diversidad epistémica, entender que la montaña también es persona, no humana, ¿no? Y igual el puma, ¿no? Y que el puma se para en dos, como escribió Doris Walter investigando por acá, ¿no? La gente dice que el puma es el ancestro, el abuelo, ¿no? Entonces se sale de esa forma de pensar occidentalmente, ¿no? Y es un poco lo que buscamos aquí, ¿no? Que el conocimiento sea más que el occidental, desde ese punto de vista occidental. Que el saber no está solamente en los libros. Inclusive un santo cristiano católico, Bernardo Claraval, y él fue uno de los que promovió más el culto a la Virgen María en el siglo XII, después de Cristo, y él decía, más aprenderás de los árboles que de los libros, ¿no? Súper místico, y es totalmente cierto. Hasta ahora los sabios y sabias en la Amazonía aprenden de las plantas y los árboles, ¿no? Bueno, cerramos aquí. Hagan ese ejercicio. Yo voy ahorita en los siguientes 20 minutos configurar para que puedan grabar las lenguas que ustedes están trabajando y nos vemos mañana, ¿sí? Muchas gracias. Geset. Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, Gracias. hasta mañana. Buenas Gracias. noches. Gracias.